Hola a todos y bienvenidos a Movimiento con Rob, y hoy vamos a tener una sesión para las manos. A veces se nos entumecen las manos, duelen, túnel del carpo, artritis. Esta sesión es para ustedes. Acompáñenme. Vamos a sentarnos cómodos en su colchoneta y vamos a empezar a hacer movilidad. Entonces, entrelazo los dedos y empiezo a mover suavemente las muñecas, sin que haya dolor. Hacia un lado primero y luego hacia el otro lado. Y vamos respirando profundo por la nariz. Inhalo por la boca. Eso es. Plantas de las manos juntas. Llevo las manos hacia un lado y hacia el otro. De esta manera. Mientras continuamos con una respiración profunda. Voy a poner las manos en el piso para que las vean aquí bien. Y voy a ir levantando cada dedo lo que más pueda. Debo sentir el estiramiento por debajo de la falange, por debajo del dedo. Y voy levantando uno a uno. Lo mantengo un par de segundos sin que haya dolor, pero que sí se sienta el estiramiento. Tal vez a algunos de ustedes les queda difícil extender los dedos, ¿cierto? Entonces hagan su mejor esfuerzo de levantar el dedo con el apoyo de la otra mano y voy pasando por cada uno de los dedos de esta manera. Eso es. Luego agarro una mano de esta manera y con la otra voy a poner la palma acá al frente y llevo, les voy a mostrar de lado, la palma hacia atrás. Y esto lo hago con la respiración. Inhalo y mantengo la mano lo que más pueda aquí, hacia atrás. Y luego cambiamos con la otra mano. Agarro toda la mano, el dedo pulgar también, y lo llevo hacia atrás. Empujo, respiro profundo y cambiamos, pero esta vez voy a dejar el dedo pulgar por fuera. Solamente los 4 dedos de arriba y hacia atrás. Inhalo profundo y cambiamos de mano. La palma de la mano sobre los 4 dedos y dejo el dedo pulgar por fuera y llevo hacia atrás. Respiren profundo. Y relajamos. Bajen los brazos, relajen los hombros. Voy a entrelazar los dedos de esta manera y a voltear las manos así. Y abro la parte de las falanges, empujo las manos hacia atrás. Si pueden extender los codos y también bajen los hombros. Respiren profundo. Y abran cada vez más el área de los dedos. Volvemos otra vez al centro, manteniendo los dedos pulgares juntos. Voy a cambiar el cruce de los dedos. ¿Sí vieron? Primero estábamos aquí, luego paso este por encima. Y volteo otra vez las manos. Inhalo, exhalo y abro el área detrás de los dedos. Y volvemos al centro, relajen los brazos y respiramos profundo. Voy a poner la mano derecha al lado, mano izquierda a mi otro lado y voy a empezar a levantar la palma de la mano y extender los dedos. Entonces voy aquí con ambos, palmas, y extiendo. El dedo pulgar queda arriba, entonces estoy extendiendo más estos 4 dedos. Primero, arriba y abajo. Que se sienta el estiramiento, pero que no haya dolor. Respiren profundo. Inhalo. Y exhalo. Y bajamos. Muy bien. Agarro una mano. Con la mano izquierda voy a agarrar la mano derecha y voy a bajar la palma de esta manera. Trato de mantener el codo extendido lo que más pueda y doblo la muñeca de esta manera. Y respiro profundo. Cambiamos de mano.
Doblo la muñeca aquí hacia abajo. Trato de mantener el codo extendido y respiramos profundo. Muy bien. Ahora voy a cambiar. Miren cómo agarro mi mano derecha con la izquierda, pongo el pulgar sobre el dorso de la mano y agarro los dedos y los llevo hacia abajo y trato de extender el codo. Inhalo profundo. Les muestro aquí de lado cómo tengo las manos. Respiro. Y cambiamos de mano. Pulgar sobre el dorso de la mano izquierda y bajo los dedos y trato de extender el codo lo que más pueda. La mano no tiene que ir necesariamente acá arriba, la pueden relajar más, pero aquí les quiero mostrar bien para que vean cómo lo hago. Y descansan, muevan un poco las muñecas, respiren profundo. Y ahora con las palmas de las manos juntas hacia el pecho, quiero que traten de bajar las manos sin que se separen hasta donde puedan. A ver si pueden llevar las palmas hasta abajo, hasta el ombligo, sin que se separen. Van a sentir el estiramiento en el área de las muñecas, en el dorso de la mano y respiren profundo. Sin que se separen las muñecas. Y relajamos. Ahora cambiamos. Los dedos van hacia abajo, miren. Y llevo mis plantas de las manos juntas. Y ahora lo contrario, voy a tratar de subir las manos sin que se separen. Los dedos van mirando hacia abajo, hacia el piso. Plantas de las manos juntas y respiren profundo. Y descansamos. Suelten las manos. Muévanlas un poco en círculos hacia un lado. Círculos hacia el otro lado. Y cambiamos. Ahora voy a tomar el dedo pulgar, mano derecha, mi dedo pulgar, y lo bajo como si quisiese tocar el antebrazo con el pulgar y lo llevo hasta donde más pueda. Repito, sin que haya dolor. Y respiren profundo. La respiración ayuda muchísimo. Miren. Hasta donde cada uno de ustedes llegue, sin que haya dolor. Y vamos hacia arriba y vuelvo y lo hago. Con la respiración. Y cambiamos de mano. Dedo pulgar hacia abajo, hacia el antebrazo. Voy hacia arriba y vuelvo y repito. Y descansamos. Descansen las muñecas sobre las rodillas y hacemos círculos con las muñecas. Voy a ir a arrodillarme en mi colchoneta y pongo mis plantas de las manos en el piso y separo bien los dedos. Separen bien esos dedos. Si ustedes no pueden hacerlo así sin la ayuda de la otra mano, pues usen la otra mano y traten de separar sus deditos de esta manera, lo que más puedan. Una vez teniendo las palmas en el piso, los dedos van mirando hacia el frente, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Inhalando. Adelante. Y exhalo. Traten de mantener los codos extendidos, mas no hiperextendidos. Es decir, es un movimiento muy sutil, mantenerlos ligeramente flexionados, porque algunos de ustedes tal vez que tengan hiperextensión, no es recomendable extenderlos tantos cuando hay esa condición. Extenderlos tanto cuando hay esa condición. Luego cambio los dedos mirando hacia afuera, de nuevo, codos extendidos y voy hacia adelante y hacia atrás. Adelante y atrás.
Bien. Y ahora el que sigue, tal vez el más doloroso para algunos de ustedes. Vamos a ver si pueden poner los dedos mirando hacia sus rodillas, una a una. Poner toda la planta en el piso y mantener los codos extendidos. Y voy hacia atrás, ahí es donde se siente bastante el estiramiento en la palma de la mano, en el antebrazo y voy hacia adelante. Respiren. Si quieren usar una cobija para las rodillas, por si les molesta las rodillas en esta posición o para los pies, lo pueden hacer. Y descansamos, muevan un momento las muñecas. Y muy suavemente voy a poner el dorso de la mano en el piso, miren, suave, despacio, separen los dedos y también voy hacia atrás y hacia adelante. Muy sutil el movimiento, despacio, respiren profundo. Una vez más. Levantamos las manos y movemos en círculos. Voy a poner mis manos al ancho de los hombros. Algunos de ustedes tal vez puedan mantener esta posición aquí o tal vez vamos a levantar las rodillas y algunos de ustedes pueden mantener esta plancha. Así que vamos de nuevo a hacer nuestra plancha. ¿Preparados? Inhalo. Exhalo, levanto las rodillas y mantengo plancha. Extiendan los codos, roten los hombros hacia afuera y separen bien esos dedos de las manos. Respiren profundo y bajamos. Vamos a hacer una vez más. Prepárense. Respiren profundo. Inhalo. Y vamos arriba. Despego las rodillas del piso y mantengo mi plancha. Roten los hombros hacia afuera. Separen los dedos de las manos. Y vamos hacia abajo. Muy bien. Muevan las muñecas, círculos. Para el siguiente ejercicio, ya como hicimos nuestra movilidad, extendimos las muñecas, los dedos. Algunos de ustedes lo van a hacer con las rodillas en el piso. Quiero que doblemos los codos y extendamos. Vamos a hacer flexiones de brazo. Algunos de ustedes van a hacerlo despegando las rodillas del piso sin que haya dolor en las manos. ¿Ok? Vamos a hacer 4 repeticiones. ¿Preparados? Inhalo. Y voy despacio. Presiono. 1, 2, 3, 4. Descanso. Voy atrás y muevo mis muñecas. No les mostré cómo lo hacía de pronto con las rodillas en el piso. Para los que lo van a hacer con las rodillas en el piso, aquí de esta manera. ¿Listo? Volvemos a nuestra posición de sentados, mis queridos. Movilidad de muñecas. Practiquen estos ejercicios todos los días. Gracias por acompañarme y nos veremos en la próxima. Chao.